Iniciamos, iniciamos la grabación entonces. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Semana Internacional de Coaching de ICF, en paralelo en todos los países del mundo, en donde ICF tiene acceso y tiene espacio, tiene injerencia. Bueno, les agradezco por estar hoy acá. Iremos ingresando a las personas que vayan entrando por fuera del horario. Tenemos 1 hora y media, entiendo, para trabajar. Bueno, me gustaría saber qué es lo qué les generó expectativas, quiénes son, de dónde vienen, si son coaches, si están estudiando, eh, si están trabajando en empresas, si están por estudiar, si quieren contarnos, pues somos poquitos, así que, digamos, hay tantos seminarios en paralelo en todo el mundo que, bueno, evidentemente hay una súper oferta y podemos darnos el lujo de conversar. Si alguien quiere contar, digamos, de dónde surge el interés por esto, qué los convocó a venir, qué les resulta interesante, si están trabajando como coaches, si son coaches, si no lo son, si están estudiando, si quieren Bueno, saber de qué se empiezo. trata. A ver. Bueno, yo soy Beatriz, soy de Mendoza, soy técnica recursos humanos, terminé coach ontológico ahora en mayo, la carrera acá en Action terminé. Estoy haciendo el ejecutivo y me pasó un compañero. Súper, súper, estás haciendo coaching Sí, ejecutivo. así que está muy alineado, creo, con mi profesión. Y estoy terminando la licenciatura ahora de recursos. Excelente, excelente. Gracias, Betty. Bienvenida, entonces. ¿Alguien Bueno, más que quiera buenas compartir? tardes. A ver, Lore. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto a todos los colegas. Bueno, soy técnica superior en liderazgo ontológico, hice la diplomatura en coach ejecutivo en líder coach profesional con Daniel Colombo, y estoy trabajando con clientes con una pyme, que son 3 farmacias, y con unos hermanos que tienen una sociedad de bienes raíces, así que me interesó mucho esta propuesta del desafío, ¿no? De trabajar hoy con líderes, así que por eso estoy acá, con muchas ganas de escucharte. Excelente, excelente. Bueno, ¿alguien más? Creo que por ahí Ivana quería hacer una pregunta o quería comentar algo. Bueno, Carlos. yo Carlos. sí te comento. Bueno, yo soy coach ontológico, también ejecutivo. Eh, en realidad yo vengo de empresas y posterior a mi retiro me dediqué a trabajar en el coaching de empresas, y especialmente en el tema de liderazgo y desarrollo. Bien, espectacular, súper. Bienvenido. Ivana, no se te escucha nada. Pourquoi? No sé. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, bueno, justo tengo un inconveniente con la PC, entonces bueno, estoy conectada desde el celu. Bueno, soy de Córdoba, también soy coach, bueno, hace poquito que me recibí, pero bueno, vengo trabajando todo desde el área de recursos humanos de hace años, y bueno, estoy también, bueno, capacitando también algunas empresas, y bueno, me llamó mucho la atención, bueno, la temática y esta posibilidad también que nos brinda, porque bueno, somos aprendientes permanentes y estas nuevas posibilidades nos permiten seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, agradecida por eso, por este espacio. Bien, bueno, ahí escuché una palabrita que obviamente tiene que ver con un concepto, ¿sí? Que nos linkea a un concepto, y es que dijiste que estás capacitando, ¿no? Que no es un tema menor, porque bueno, los que hacemos los coaches, entre otras cosas, se supone que es, bueno, ahí digamos, a instalar la temática y el debate, porque vos dijiste recién capacitar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa hoy con esta cuestión de aparecer los coaches en las empresas?
¿Qué pasa con el coaching ontológico ahí, digamos, en las empresas? Hay varios puntos para trabajar. Cuán operativo y funcional es el coaching ontológico en las compañías, en las empresas, en la comunicación, digamos, con los líderes, con la velocidad con la que se manejan, qué tipo de empresas son más desafiantes que otras. Para cada uno, obviamente que nosotros también somos todos diferentes coaches, venimos de diferentes lugares, pero de alguna manera, bueno, probablemente después de una pequeña presentación en donde no me he demorado en hacer en poner imágenes, sino básicamente en analizar un poco en el contexto en el que estamos hoy. Ok, bueno, sigue entrando gente. Como verán, estoy sola para todo y me dejaron solar y total. Bueno, la idea entonces es esta, plantear un poco el contexto actual en términos culturales, organizacionales, los paradigmas en los que estamos hoy, transitando este new normal o como quiera que lo llamemos. Yo creo que son tiempos ágiles y tremendamente frágiles, si se quiere, en términos de estabilidad, ¿no? Básicamente. Y bueno, voy a compartir un poquito el escenario del cual vamos a partir para generar el debate y pensar entre todos qué implica para un coach y qué requiere de un coach que es hoy convocado, mucho más que de pronto en otras épocas que eran más convocados los psicólogos organizacionales. Yo soy psicóloga organizacional, y hasta hace poco, digamos, me convocaban como psicóloga organizacional para las mismas tareas, tal vez, que me está convocando hoy en las compañías, pero con el aditamento de ser coach, se supone que pongo otros recursos en acción, ¿sí? Y eso es un poco de lo que quiero hablar con ustedes, porque también aparece el tema del consultor o del capacitador o el entrenador, ¿no? Que es distinto si es coach o no es coach, pero hoy hay un crecimiento impresionante en que todos los pedidos que salen de las compañías, sobre todo en este sentido, que es en la capacitación y en la formación de los líderes, y en la conversión de los líderes en las compañías a los nuevos modelos de gestión, son pedidos a los coaches. Entonces, bueno, es una oportunidad, obviamente, para todos los que amamos el mundo de las empresas y que venimos ya con un background de recorrido por haber trabajado en empresas, por haber dirigido empresas o por haber trabajado, digamos, desde cualquier ángulo en lo corporativo. Pero bueno, surgen estas cuestiones en donde, bueno, el coach en verdad no es el que capacita, el coach en verdad no es el consultor, el coach en verdad no es el mentor, ¿no? Digamos, en esas ocasiones. Sin embargo, bueno, aparecen como que en la realidad o en lo cotidiano, y sobre todo en las empresas, muchas veces hay ciertas tareas o roles que se yuxtaponen y no son tan limpitas, si se quiere, ¿no? Y tampoco podemos andar diciendo todo el tiempo, bueno, ahora me pongo el sombrero de coach, ahora me pongo el sombrero de consultor, aunque bueno, éticamente sabemos perfectamente qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, también cómo podemos llamar este tipo de coaching que están pidiendo las consultoras, las empresas, perdón. Entonces, bueno, voy a compartir, aunque no es lo más lindo compartir cuando ya estamos en un espacio virtual, compartir es como un poco una redundancia, por eso me gusta tanto más conversar. Pero bueno, vamos a partir de una formalidad, y es esta, ¿no? El contexto, dónde estamos. Vamos a ver si lo toma. A ver ahí. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien. Este es el fondo de la Semana Internacional del Coaching 2023.
Esta va a ser la presentación del día de hoy, mañana hay otra, para los que quieran, que tiene que ver con ética, salud mental, derivación y etcétera, así ya me hago la autopropaganda, que es otro de los temas que me fascinan. Bueno, yo soy psicóloga y desde el año 93 estudié en la Universidad de Buenos Aires y por supuesto que obtuve una formación orientada a la clínica, pero que después rápidamente la focalicé a lo que a mí más me interesaba, que era toda la parte corporativa, organizacional, cultural. Y bueno, y me desarrollé durante muchos años en el área de consultoría de recursos humanos. En el año 2012 ingreso a la formación de coaching, si bien yo lo estaba practicando desde el año 2000, el tema del coaching, cuando se generó el gran downsizing acá en la Argentina, la crisis, el corralito, etcétera, las empresas internacionales cerraban y se iban. Algunos de ustedes recordarán esa época que fue tremenda, en donde la gente se rompió un paradigma muy fuerte, que era esto de ingresar a una compañía y permanecer de pronto 30 años, hacer carrera. Esto hoy es algo poco frecuente, y que incluso a veces como consultora de empleabilidad, desaliento a la gente joven, digamos, a los millennials para abajo, a que se queden tanto tiempo en una compañía, más allá de la incertidumbre, justamente porque pueden, digamos, tener muchas más áreas de aprendizaje si van mutando de culturas, de organizaciones, de rubros, etcétera, etcétera. Y eso gana en empleabilidad después en el currículum y obviamente la persona, ¿no? Ustedes vayan anotando todas las dudas que tengan y por supuesto que cada 10 minutos yo voy a hacer un stop para volver a encontrarme con ustedes y discutir, ¿no? Debatir. No pelearnos, pero sí debatir. Claramente hay una excelente oportunidad a partir de todo lo que viene pasando en los últimos años, desde la pandemia, para las empresas y para las organizaciones e instituciones en general. Esto de la agilidad, de la virtualidad, esto de pasar de la presencialidad a la virtualidad y de luego a pasar al modelo híbrido, la gran renuncia, ¿correcto? Digamos, hay como todo un escenario de complejidad que lo que generó fue mucha oportunidad en las organizaciones para ingresar los coaches a trabajar y a colaborar con cuestiones en donde, digamos, la gente no estaba siendo lo suficientemente motivada para quedarse y entonces se iban o aparecía esto que tanto había costado al principio, que era el trabajo remoto, la organización, trabajar desde la casa o desde cualquier lado, se convirtió en un área de confort. Digamos, al principio el salto tenía que ver con pasar a eso y nadie sabía cómo iba a ser, con los chicos en casa, los gatos caminando por arriba de los escritorios, etcétera, etcétera. Y de pronto eso pasó a ser lo normal en las reuniones, sobre todo la gente laburando por objetivos desde la casa y demás. Y bueno, post pandemia, la gente nuevamente es convocada por las compañías, con todo lo que implica inclusive en términos de negocio de real estate, ¿no? Digamos, las grandes cities de las grandes urbes, digamos, el downtown de las grandes urbes, hoy son fantasmas, ¿no? Hay edificios fantasma, cantidad infernal de edificios fantasmas en donde durante un tiempo nadie volvía a trabajar. Entonces, bueno, a partir de la gran renuncia en Estados Unidos y en otros países del mundo, en donde empezó a pasar lo mismo, fuimos, digamos, testigos de un gran cambio
en la población al momento de gestionar su trabajo, ¿no? Entonces, ya no querían volver a trabajar de lunes a viernes, full time, como antes. Tenía que tener sentido volver a trabajar de manera física. Parecía que nunca jamás iba a volver ese tiempo. La gente tenía como una cierta tendencia a quedarse en la casa o a quedarse en el café de la esquina, a poder a lo mejor almorzar con sus hijos 2 minutos en vez de almorzar un sándwich en la computadora en el laburo. Y bueno, y de ahí lentamente empezamos al sistema híbrido, pero previo a esto hubo como todo un trabajo en las organizaciones de cómo hacer para que tenga sentido venir y juntarnos en la empresa, en las oficinas. ¿Para qué voy a ir si rindo más acá? ¿No? Antes trabajar en la casa era un premio, ¿no? Un día de trabajo en la casa era un premio que se le daba a muy poca gente, y de repente eso pasó de ser un privilegio a ser lo normal, lo normativo, lo cotidiano, y había que pedir por favor y generar algún tipo de incentivo para que la gente fuera a trabajar a la oficina, y ya no todos los días, sino no más de 2 o 3 días a la semana, porque si se pedía o se exigía en los recruitings full time, de lunes a viernes, empezaban a fracasar las búsquedas. ¿Sí? Me pasó a mí, seguramente les pasó a ustedes, de hacer búsquedas para empresas o jantear gente, y que de pronto, ante un mejor sueldo o mejores beneficios o lo que fuera, la gente dijera, no, prefiero trabajar en mi casa 3 veces por semana e ir solo 2 veces a la empresa, que ganar un 30% más, que es lo que vos me estás ofreciendo, salvo que me ofrezcas el doble, ¿no? Como que empezaban a desajustarse todas las variables, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa acá, y me gustaría saber, hasta acá, si quieren compartir algo de las experiencias personales, y qué les pasó a ustedes como coaches o como consultores o como, digamos, como trabajadores de una compañía en esta época. Trasladémonos a esa época, ¿no? Digamos, en el 2020, del 2020 al 20, o del 2019 al 2021, o del 2020 al 2022, ¿cuáles fueron los grandes cambios, digamos, en el mercado laboral? ¿Qué pasó con las organizaciones? ¿Cuáles eran los grandes dolores de las organizaciones? ¿Y qué se instrumentaba para atraer a la gente? ¿Y para qué llamaban a los coaches, ¿no? A los coaches, a los consultores, a los psicólogos, a todo el mundo, para ver qué se podía inventar para poder atraer a la gente nuevamente a las oficinas, ¿verdad? ¿Alguna cosa que quieran compartir, digamos, desde sus roles de coaches o desde sus roles internos en alguna compañía en el área de recursos humanos? ¿Cómo vivieron esa etapa? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Quieren que sigamos? Te puedo hacer un comentario. Sí. Como coach, lo que yo noté al principio, que a la gente durante la pandemia le costaba bastante esto de ser remoto, pero se adaptaron bastante bien. Pero ya casi post pandemia, notaba que empezaban a aparecer problemas justamente por esa disociación, ¿no? Entonces, la misma gente quería provocar el volver al menos un tiempo, ¿no? Esa fue mi experiencia con todos los que yo trabajé. Está bien,
era gente de Brasil, del exterior, no era de Argentina, pero sí que fue algo generalizado. Todos los coaches que tuve tuvieron ese mismo ¿Querían volver a comportamiento. trabajar, decís vos? ¿Querían volver a sus oficinas? Querían volver al menos, empezaron a sentir la necesidad de volver a esa socialización que se produce en el ambiente corporativo. Bien, el punto es cómo, ¿no? Digamos, hubo como un antes, nosotros decimos AC, DC, ¿no? Antes decíamos antes de Cristo, después de Cristo, Claro. ahora decimos antes del COVID, después del COVID, ahora ya nos olvidamos, ya casi que nos olvidamos de toda esa época, pero digamos que los primeros meses fueron muy difíciles porque la gente tenía como una lucha interna entre querer volver a algo que no podían volver en realidad, ¿no? Porque había Claro. cambiado el paradigma y esto implicaba que, aunque les había costado muchísimo trabajar y gestionar su tiempo y aprender a trabajar por objetivos y demás, una vez logrado, también descubrieron los beneficios de poder a lo mejor compartir pequeños momentos, autogestionarse más en sus tiempos, poder hacer a lo mejor dos cosas al mismo tiempo, ver más a su familia o compartir ciertas situaciones, o a lo mejor trabajar más concentradamente, pero poder hacer las compras en el interín. En fin, como que hubieron algunos hábitos que también se incorporaron en esta época de lo remoto, por eso después sale el modelo híbrido, ¿no? La gente quería volver, pero no tanto. Y la gente quería volver, pero no de la misma manera, ¿no? Y la gente quería volver, pero bajo ciertas condiciones. Como que ya no era solamente volver a trabajar, sino que se generaba como una modificación en la ecuación, en donde también el modo, ¿sí? El modo de trabajo, que además inclusive se amplió en los filtros de LinkedIn y demás, ¿querés trabajar presencial, querés trabajar remoto, querés trabajar híbrido? ¿No? Antes eso no existía, era presencial y punto. No sé, remoto eran los nómades digitales, pero eran una tribu muy particular. Con lo cual esto, bueno, vino para quedarse, y por ahora el modelo es así, después veremos qué pasa. Con lo cual ya hay una primera gran mutación, y las empresas empiezan a hacer un gran esfuerzo, por lo cual la gente se convierte, digamos, pasa a ser el centro de la escena de las compañías, ya no los objetivos, ya no las utilidades, la rentabilidad, sino que venga la gente a laburar, que vuelva la gente a trabajar, es decir, armar equipos. Y entonces, claro, bueno, ahora va. Guardala, Cecilia, si después la haces. Y entonces, al cambiar los problemas, también, digamos, cambia el sistema, claramente, ¿no? Y aparecen, bueno, las personas primero, ¿no? Las personas en el centro. Ponemos a las personas en el centro, aparece también mucho más fuertemente arraigado el sistema del agilismo, ¿no? La digitalización, full, y los que peor estaban, que bueno, en muchos casos las empresas más conservadoras, tradicionales o las pymes, tuvieron que hacer un gran esfuerzo en digitalizar las compañías o instalar o implementar sistemas ágiles de gestión, pero se dieron cuenta que per se eso solo, al mismo tiempo, no generaba nada, que era requisito indispensable tomar coaches para que acompañen a las personas en estos cambios, ¿sí? Paradigmáticos, y en estas nuevas adquisiciones de competencias, en estas nuevas formas de vivir el trabajo, porque si no, se gastaba muchísimo dinero y se implementaban un montón de cosas que después la gente no las utilizaba y no las
no las seguía, no las usaba. Adelante, Lore. Sí, gracias. Justamente el año pasado tuve una entrevista con una psicóloga de Telecom que surgió por LinkedIn. Estoy haciendo un trabajo de contactación diaria de LinkedIn. Y lo que me comentaba esta psicóloga es que ellos aplicaron agilidad en pandemia. Entonces, bueno, las daily, el método Sprinter, Scrum, pero que la gente estaba agotada y ella se había dado cuenta que necesitaba el acompañamiento de coach, porque aparte ella era psicóloga coach. Entonces se estaba dando cuenta que estaban teniendo ese quiebre, que entre el agilismo y las modalidades nuevas, la gente se le estaba cansando. Eso fue lo que escuché. Sí, la gente, bueno, por eso también se incrementaron tantas cuestiones vinculadas a la salud mental, digamos, tanta ansiedad, tanto distrés, tantas alteraciones en el sueño, también depresión, gente que no podía volver, ¿sí? Que no podía salir del encierro, gente que quedó absolutamente tomada por el miedo a salir, por el miedo a volver a contactarse con el mundo exterior, muchos cambios en la moda, en la forma de vestir, ¿eh? que se observaron y se siguen observando, ¿no? Como que la moda se convirtió en una moda mucho más urbana, más informal, más cómoda, ¿no? Como que hubieron muchos resultados, muchos resabios de eso que sucedió y que vinieron para quedarse por lo menos por un tiempo hasta que salga un nuevo formateo. A partir de ahí, bueno, los coaches empiezan a trabajar a full, creo, de una manera increyendo en un estadio exponencial, digamos, en una fórmula exponencial. Creo que a partir de ahí los coaches realmente, o por lo menos eso es lo que yo vivo, cada vez más trabajo a partir de la pandemia. Cada vez más. Y muchas necesidades y muchos dolores en las organizaciones y también en la gente que trabaja en las organizaciones, ¿no? Como muchas preguntas, muchas incertidumbres, mucha confusión, mucha insatisfacción. Betty, a ver, contanos. Te iba a comentar que por lo menos en la licenciatura, en el programa de la universidad, ya pusieron coaching organizacional como materia en recursos humanos. Excelente. Así que Mirá qué bueno. ya si está ya en los programas de las universidades, ya lo están empezando a implementar. Y Sí. seguramente va a venir en más carreras. Sí, sin duda, pero vos sabés que eso mismo que hoy se llama coaching organizacional, se llamaba psicología organizacional, ¿no? La diferencia es que el coaching organizacional va a traer algo nuevo, ¿no? Y es que la psicología organizacional básicamente lo que hacía era diagnósticos y planes de acción, pero desde un lugar de asimetría, ¿no? De un lugar de consultoría. Escuchaba y decía lo que había que hacer, ¿no? En algún punto. En esta materia, como yo ya hice coaching ontológico, por lo menos como es el primer año que la implementan, creo que están todavía como en una prueba piloto. Noté que está el ontológico mezclado con o como que hicieron así como que la integraron un poco. Pero seguramente la van a ir puliendo, pero la palabra coach ya está en el programa. Bueno, bárbaro, en la UBA todavía no, te voy a decir, en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Psicología específicamente, no tanto en otras facultades como la de Ciencias Económicas y demás, pero la UBA en el ámbito psicológico, el coaching sigue siendo una pésima y malísima palabra, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires. Acá pregunta Gustavo a todos y dice, ¿el agilismo es una moda actual? Porque tiene su origen en las tecnologías, sí, en el mundo de las tecnologías, así nace, por supuesto, y no se puede implementar en todos lados por igual. Estoy sin micrófono. Bueno, no vamos a dar una clase de agilismo, pero sí lo que vamos a decir es que el agilismo de alguna manera, si bien aparece, digamos, hace unos años
con Scrum, Lean In, Kanban y demás, en el mundo de la tecnología, como células de trabajo más ágiles y modalidades de trabajo fundamentalmente, se empieza a implementar en las empresas en varios niveles, ¿sí? Como una especie de cultura ágil, ya no como algo vinculado a la tecnología, sino como una forma de trabajo. Por ejemplo, bueno, después vamos a seguir con la presentación, pero aparece esto de la mentalidad ágil, ¿no? El agile mindset en el líder como un requisito indispensable, que no implica velocidad, como muchos creen, sino que lo que implica es una forma de pensar diferente, en donde en vez de hacer las cosas a largo plazo, y en virtud, digamos, de los cambios estrepitosos y imperantes que hay en estas épocas, en donde un mes es mucho tiempo probablemente, si alguien encargaba un vehículo, digamos, mandaba a hacer un vehículo, tal vez se entregaba al año y el proyecto, digamos, no tenía ningún tipo, el equipo no tenía ningún tipo de meeting o de encuentro o de check con el cliente, ¿sí? Entonces, bueno, se hacía el pedido, se realizaba toda la ejecución y al año se entregaba el producto terminado. Digamos, si hay algo que el agilismo plantea, es hacer checks mucho más próximos, presentar un prototipo al principio, ir haciendo como mejoras lentas, digamos, progresar lentamente, tener al cliente permanentemente como parte, digamos, otorgando feedback, mejorar en cada interacción, en cada iteración, digamos, en cada proceso completo, en tiempos, en calidad, etcétera, etcétera, cosa de que a lo mejor el producto final termina siendo algo bastante diferente de lo que se pidió al principio y tal vez hasta se entrega antes, ¿no? Ni siquiera al año. ¿Y por qué? Porque las necesidades en el interín cambiaron. Tal vez entregar al año y no encontrarse con el cliente durante todo ese periodo generaba que el entregable no tenía nada que ver con lo que la persona que necesitaba, ¿sí? Y por eso hablamos de agilismo ya en lo corporativo y en las mentalidades. Y todo esto va a ir a parar, obviamente, a la gran pregunta, y es, para que vayan pensando, una vez que trabajemos con todo ese PPT que traje, bueno, que tampoco es muy largo, y es, ¿qué tipo de coach ustedes creen que requieren o demandan estas épocas, ¿no? Si bien, bueno, hacemos un breve recorrido de liderazgo, pero de los últimos 2 siglos o 3 siglos, digamos que el líder antes, en las compañías, estaba el jefe y estaba el líder, que el líder, bueno, básicamente era a lo mejor un líder de equipo deportivo, que bueno, era el que de alguna manera era el más fuerte, o el más apto, o el más valiente, el más piola, en el que se podían apoyar todos los demás. Y en las compañías la figura de líder estaba muy yuxtapuesta con el jefe, ¿no? Que era como la autoridad que de alguna manera decía lo que había que hacer, y que era crucial que se hiciera tal cual como el jefe quería. Es decir, las cosas acá en esta empresa se hacen así, ¿no? Esto de que hablamos como cuál es la definición de la cultura, en fácil, es decir, bueno, cómo hacemos las cosas, ¿no? En una empresa la definición de cultura es cómo se hacen las cosas acá, ¿no? Y lo que empezó a pasar es que hubo una mutación de que hacer siempre lo mismo y hacer lo que el jefe decía que se hiciera de la misma manera para obtener los mismos resultados a partir de determinado momento
finales, digamos, última mitad del siglo XX y sobre todo el siglo XXI, con los tiempos de cambio mucho más, con unas frecuencias más cortas, más breves, en donde el cambio es la constante y es muy seguido, sale ChatGPT 3, a la semana ya sale el 4, después sale el 4 con diseño, después sale, bueno, lo que está pasando ahora, ¿no? Digamos que queda vetusto en una semana un lenguaje o un producto y están todos trabajando en lo mismo y evoluciona todo muy, muy rápido. Con lo cual, hoy por hoy se está hablando mucho más del coeficiente de velocidad de adaptación que del coeficiente de inteligencia emocional. Digamos, durante el siglo, la última mitad del siglo XX estuvimos hablando todo el tiempo de las diferentes inteligencias, de la inteligencia emocional. Bueno, esto empezó a ganar mucho terreno, y de repente empieza a atraer mucho la atención la capacidad de adaptación al cambio veloz de un líder, ¿no? Digamos, de cualquier persona que ingrese a trabajar en una compañía como algo importante, como algo a ser destacado y a ser como evaluado, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas nuevas metodologías de investigación acerca de cómo vamos a poder lograr ese coeficiente, ¿no? En los psicotécnicos y etcétera. Entonces, vamos a seguir acá. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo es el liderazgo en el siglo XXI? El liderazgo en el siglo XXI, obviamente el jefe ya deja de ser un jefe, por más que de pronto se pueda seguir diciendo, bueno, el jefe de línea es este, pero también aparece gente de recursos humanos que está en un lugar muy diferente, porque está muy vinculada al negocio, se vincula mucho con las líneas de producto, y entonces tenemos el famoso HRBP, ¿no? Que es el Human Resources Business Partner, ¿no? Digamos, como que todos empiezan a estar mucho más vinculados con el negocio, todos sabemos, todos tenemos que conocer en la empresa cuál es el negocio de la compañía, cuál es el core, digamos, digamos, el principal producto o negocio de la empresa, si es servicio, qué es. Se pide como que la gente esté involucrada en un montón de cosas que antes la gente no se involucraba, cada uno era como un estamento totalmente silos, separados, todos, cada uno haciendo lo suyo, no se contactaban entre sí, cada uno manejaba su parte, y eran especialistas, ¿no? Digamos, recursos humanos era personal, el área administrativo contable no tenía ni idea de lo que pasaba en el área comercial, el área comercial no tenía idea de lo que pasaba en el área de sistemas, es decir, eran todos como equipos que funcionaban en paralelo, no se comunicaban en lo más mínimo y recibían todos órdenes imperativas y demás, en forma separada. El liderazgo obviamente en el siglo XXI es algo que cambia radicalmente las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una circunstancia de cambio permanente, de disrupción, de quiebres, pero no de quiebres ontológicos, sino de lo que se llama el BANI, ¿no? El sistema frágil que se rompe, que se quiebra y que cambia el status quo de cómo trabajamos, de lo que se espera de un colaborador, de un líder, de un equipo. Aparecen un montón de palabras y de conceptos que ahora los voy a enunciar como cosas absolutamente cotidianas. Obviamente la incertidumbre va a ser el gran tema, y no solamente que aparece la incertidumbre como algo inesperado y que da mucha incomodidad, sino que ahora la incertidumbre hay que abrazarla y de alguna manera digamos, saber que es una constante y cómo aprender a caminar en la incertidumbre y digamos, adquirir nuevas técnicas
en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, en escenarios de incertidumbre absoluta, en donde el futuro que puede llegar a ser dentro de una semana o dos, no tenemos la menor idea cuál va a ser. Entonces, bueno, esto de la visión estratégica, de la visión estratégica y de la planificación a largo plazo, ya el largo plazo es, no sé, 2 años, 3 años como mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso va a implicar que no solamente las personas tienen que ser flexibles y adaptativas, sino que las organizaciones van a tener que ser flexibles, adaptativas, resilientes y organizaciones que aprendan permanentemente. Y uno dice, ¿cómo aprende una organización? Podemos decir cómo aprende una persona, pero cómo aprende una organización es diferente, es muy diferente. Aparecen otras cuestiones que le importan mucho a la generación Z, por ejemplo, que es la responsabilidad social y el involucramiento de la empresa en las cuestiones que afectan al globo, digamos, a la tierra toda, a la sociedad local, a la sociedad internacional, al cuidado del medio ambiente, a la afectación del clima, ¿no? Como que empiezan a haber una serie de circunstancias que las personas van a evaluar al momento de decidir si ingresan o no a determinada compañía, ¿sí? Entonces esto va a afectar no solamente a las organizaciones, sino que también va a tener un impacto en las comunidades y por supuesto en la sociedad. Todas estas exigencias que empiezan a plantear los colectivos, que también aparecen como órganos nuevos de poder, pequeños, que surgen de cualquier lado, de las bases, del costado, etcétera, y que pueden generar movimientos de transformación y manifestaciones de poder bastante importantes. Obviamente no van a impactar solamente en el ámbito de las empresas y las instituciones, sino que van a empezar a operar en todo lo que es la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos a encontrarnos acá con líderes a los cuales se les piden cosas bastante distintas, y después vamos a ir a ejemplos. Por supuesto que cumplan con los objetivos, que persigan que los objetivos se cumplan, que se cumplan en tiempo y forma, importa el qué, como siempre importó, pero va a empezar a importar muchísimo más el cómo que el qué. Esto significa cómo llegamos a los objetivos. ¿Por qué? Porque empiezan a haber un montón de personas y de síntomas vinculantes al burnout. Crece la rotación de personal en función de que la gente se agota, se queman las cabezas, y entonces ya no es que todo vale con tal de lograr los objetivos, sino que en las evaluaciones de desempeño, en los feedback 360 y demás, una de las cuestiones más importantes va a ser la evaluación del clima de cada departamento, no solamente si se lograron los objetivos, sino cuál fue el costo de conseguir esos objetivos y qué vamos a hacer para mejorar el clima, para mejorar el relacionamiento de la gente intra e interequipos, etc. Entonces, el líder no solamente va a tener que ser la persona que reúna un montón de condiciones, sino que además va a tener que formar líderes al mismo tiempo e inspirarlos digamos, con su propio modelo para que ellos, a su vez, cascadeen el mismo estilo de liderazgo para las personas que forman parte de sus equipos. ¿Ok? ¿Cómo venimos hasta acá? A ver. Excelente. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir?
Bueno, Algo que que acá surge mucho el propósito, ¿no es cierto?, de la empresa también. Y el tema de cómo alinear el propósito individual de los participantes con el propósito de empresa, ¿no? O sea, bien, un bien, ahí va a trabajo importante. aparecer esto de cómo se produce la intersección entre el propósito individual, profesional del individuo, del colaborador, y el propósito de la compañía. Digamos que el gran gol, ¿no? Digamos, lo que sería maravilloso es que se genere un cruce en algún momento entre esas dos coordenadas. Porque si son paralelas y nunca se cruzan, el colaborador, ¿qué va a sentir? Que realmente no tiene sentido para él trabajar en esa compañía, porque no comparte absolutamente nada y no hay nada de esa compañía que le haga sentido a él para ir a trabajar ahí. Lo que dicen también es un cambio que las nuevas generaciones buscan compañías con un propósito, ¿no? Que antes no se daba. Claro, un propósito que vaya más allá, digamos, del core del negocio, que tenga Por que ver supuesto, con por supuesto. generar un bienestar o un adicional para la comunidad, ¿no? Lo que decíamos recién. ¿En qué vas a colaborar con la problemática del calentamiento global, de la ecología, de la pobreza, de la capacitación de chicos que están fuera del sistema? En fin, cada país con su problemática, pero bueno, hay muchas problemáticas que compartimos todos los países, como por ejemplo lo del calentamiento global, bueno, la muerte de algunas especies en extinción y que ya no van a volver. Ya sabemos por lo que pasó en Egipto en el último meeting de clima y problemática, digamos, de contaminación, si bien todo el tiempo salen nuevas cosas, que dentro de 40 años nuestros hijos, nuestros nietos y demás van a vivir en un planeta con características bastante diferentes a las que nosotros hemos disfrutado, si se quiere, entre comillas, porque ya hay cosas que no hay tiempo para revertirlas, por lo menos en 40 años. Ahora están surgiendo algunas otras cosas que parece que pueden cambiar toda la perspectiva, ¿no? Digamos que a lo mejor usando, no sé, tal o cual cosa, eso en el mientras tanto genera la absorción de los nitrógenos y qué sé yo. Por eso es un país, es un mundo tan increíblemente cambiante y milagroso en ese sentido. Hay mucha gente que está trabajando permanentemente para la creatividad y la innovación. Bien, acá empiezan a haber algunas reflexiones. Entonces vamos a seguir compartiendo, a ver a qué ideas vamos llegando entre todos. Y es que al líder hoy, ¿no? Se le pide en la actualidad que sean creativos para que digamos, la empresa en la que trabajan, de alguna manera, lleguen primero, no sé, a sacar el ChatGPT, que hay 800 millones de empresas que están trabajando con inteligencia artificial al mismo tiempo, entonces, bueno, el que salga primero es el que se va a destacar, o por lo menos el primero que va a salir con la novedad, por lo cual los equipos, además de focalizarse a los logros de los objetivos, tienen que poner en juego algo que va a aparecer como mandatario prácticamente, aunque sean totalmente opuestas las palabras, que es la innovación, ¿no? La innovación y la creatividad. Lo que es pensar fuera de la caja, a lo que no nos enseñaron y no nos educaron en la escuela, a lo que siempre nos dijeron, eso no, eso sí, hacelo como yo te digo, no opines. Bueno, las generaciones nuevas, la generación Y, la generación Z, vienen justamente con otro chip, con otro mindset desde la escuela, en donde permanentemente se los está incentivando para ser mucho más ágiles, para no tener miedo al error,
para incorporar el error como parte del aprendizaje. En la pedagogía actual se está trabajando muchísimo este tema, no solamente por los resultados que arroja, sino también por los beneficios en términos de neuroplasticidad al ser humano que esto le va a generar, ¿no? Digamos, aprender nuevas cosas, aprender diferentes idiomas, mantener ágiles las células, las neuronas, y por supuesto estar al día con los lenguajes tecnológicos que duran bastante poco tiempo, pero que permanentemente están siendo modificados al punto que a veces las propias empresas prefieren tomar gente que tenga muy buenos soft skills, que después, en todo caso, si tiene la base que requiere, digamos, el puesto, todo lo que sea aprender un nuevo lenguaje o lo que sea, se los van a enseñar ahí, ¿no? Como que suponen que hoy por hoy lo más importante, a diferencia de antes también, del siglo XX, ya no es el conocimiento duro, sino las competencias blandas. Entonces hay como un resurgimiento nuevamente, y pasan a primera escena, digamos, si son los protagonistas de la historia, que las soft skills, lo que apareció en el año, no sé, 2000 como algo, qué interesante, a quién le va a servir y demás. Bueno, ahora parece que son las grandes estrellas del espectáculo, ¿no? Si tenés soft skills, entonces podés pensar en que podés ser un buen candidato para cualquier puesto. Si no, no. Aunque tengas las hard skills suficientes, no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque justamente tener competencias blandas va a implicar que vas a estar más cerca del nuevo modelo de líder que estamos buscando, es decir, innovador, adaptativo, flexible, emocional, sensible, vulnerable, Entonces, del mismo modo, bueno, estos líderes, que somos todos, también tenemos que convocar a la gente, digamos, asegurarles cierta justicia y cierta meritocracia en términos, digamos, de lo que colaboren, promover a que participen. Y entonces empiezan a aparecer un montón de autores, que ahora vamos a ver quiénes son. Primero, bueno, era muy importante que el líder sea multifocal. Después aparecieron las neurociencias diciendo que el multitasking en realidad era algo vinculado a la involución y no la evolución del ser humano, y que había muchos problemas para hacer focus. Entonces Daniel Goleman, entre otros, saca el libro Focus hace 2 años. ¿Por qué? Porque se empieza a observar que el multitasking, si bien tiene muy buenos resultados, en principio, porque uno puede hacer 80 tareas al mismo tiempo, genera una falta de profundidad, una falta de indagación, que los que estudiamos coaching ontológico sabemos lo que es la indagación, que es justamente lo opuesto a quedar en la superficie, ¿no? en el espectro más de maquillaje de las situaciones, y meternos más en el sentido de lo que se está hablando, ¿no? En lo que hay detrás de eso que se muestra, que se semblantea. Para eso también es importante, digamos, es necesario, digamos, poder hacer foco para que en determinados momentos, para tener una visión estratégica, ¿no? Porque si no, es muy difícil tener la visión, digamos, de cuál es la problemática, digamos, de la complejidad y por dónde vienen las nuevas olas. También, entonces, de la multifocalidad pasamos a que ya no era tan interesante decir en una entrevista laboral, decir soy multitasking, cuando al principio en los 90 era bárbaro decir que éramos multitasking. Bueno, hoy ya no tanto, porque se sabe que son tremendamente fuertes los distractores, y que no son, y que es importante saber cuándo gestionarlos también.
que hay que aprender a gestionar los distractores para no perder digamos, la capacidad de focalizar y de profundizar en las temáticas. Esto también les va a pasar a los chicos con el aprendizaje en la escuela, a partir, obviamente, del smartphone, de la tele, del videogame, bueno, el update de las noticias permanente y la cantidad de estímulos, de información que percibimos por 800 millones de canales, que por supuesto nos quitan mucha efectividad en nuestro trabajo. Entonces a lo mejor pasa todo el día, hicimos un montón de cosas, pero pareciera que no hicimos nada. Entonces el líder, decíamos, que tiene que ser un líder que genere confianza. Después va a salir Amy Edmondson, por ejemplo, a trabajar el tema de la seguridad psicológica, ¿sí? Que ahora vamos a decir lo que es. Entonces, estos líderes que antes eran imperativos y que decían lo que había que hacer, ahora justamente lo que van a promover es la participación activa de los colaboradores, y no solamente la colaboración, sino traer ideas, ¿sí? Diseños, nuevas formas de pensar, ¿sí? Nuevas perspectivas de análisis. Y para lograr esto, para lograr que el colaborador participe y comparta y se juegue y realmente se le dé cabida, es fundamental que haya en la empresa, lo que Amy Edmondson dijo, la seguridad psicológica. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, yo le digo a mi equipo, bueno, gente, por favor, traigan ideas, tenemos que trabajar sobre este tema, es un tema nuevo, nadie sabe de lo que se trata, vamos a generar células ágiles diversas, totalmente con gente que venga de diferentes departamentos, de diferentes edades, diferentes generaciones, diferentes expertise, a ver qué sale en estas células de diversidad. Ya no hablo, obviamente, raza, género, todo, porque se sabe que de ese tipo de células lo que va a salir como producto es un producto mucho más rico y distinto y nuevo y provocativo, que si juntamos en un equipo a todas personas que saben hacer todos exactamente lo mismo, tienen la misma educación, vienen de la misma universidad, son todos de la misma nacionalidad, viven todos en el mismo barrio, todos pertenecen al mismo eje económico, social y cultural, ¿sí? Las respuestas van a ser probablemente en serie, ¿no? Como mucho más convencionales, si se quiere, para generar esa cosa disruptiva. Lo que se va a celebrar es la diversidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que salga algo nuevo, distinto, que nunca lo necesitamos ni lo vimos hasta hoy y que viene a responder problemáticas nuevas. Entonces necesitamos productos y servicios nuevos y que tampoco sabemos qué resultado van a dar. Entonces, las palabras que se usan hoy, que se escuchan hoy acerca de lo que un líder debe ser, es que sea resiliente, que trabaje en equipo, que sea humilde, que gestione y acepte y abrace su vulnerabilidad, y ahí la tenemos a Brené Brown, por ejemplo, hablando de vulnerabilidad, super top voice speaker en el mundo, una persona que venga a hablar de vulnerabilidad y vergüenza y transporte esto a las organizaciones y lo vincule con la creatividad de la innovación, es impensable un siglo atrás, o menos. Que sea adaptativo, que sea flexible, que sea versátil, que se divierta, que le guste, que sea convocante, que a la gente lo inspire, le dé confianza, lo haga participar,
que sea hábil y además que esté cómodo en la incertidumbre, que esté habituado, que no entre en pánico, que sea un gran conductor en épocas de crisis, ¿sí? En donde no hay protocolo, porque no sirve, porque la crisis es distinta, que sea empático, es decir, que sea un tipo que puede ponerse en el lugar del otro sin fusionarse en el lugar del otro, sin perder operatividad, ¿sí? Pero que pueda entender lo que tal vez le está pasando a la otra persona, y para esto va a ser fundamental, ¿qué cosa? Que primero se conozca a sí mismo. Es decir, si yo no sé cuáles son mis emociones, no las sé gestionar, no sé lo que es la administración de mis emociones, tengo cero inteligencia emocional, lejos de mí va a estar la posibilidad eventual de trabajar empáticamente con los demás, entender lo que le pasa a los demás, cuáles son las emociones, qué juicios hay detrás de esas emociones, cómo gestionarlas, ¿sí? Si nos conviene o no nos conviene tomar determinadas decisiones estando en el pico más alto de una emoción que sabemos que es absolutamente fugaz, por ejemplo, y que nos pone las endorfinas al máximo y que probablemente nos va a llevar a cometer grandes errores en la toma de decisiones. Entonces, tiene que ser sensible, tiene que ser poseedor de inteligencia emocional, que recién dijimos lo que era, mostrarse, bueno, vulnerable, claramente, innovador, creativo, y además promover a que esto se genere en sus equipos, como dijimos recién, ¿con qué? Con un espacio de seguridad psicológica que promueva que la gente participe, porque digamos, lo primero que voy a hacer que puede atentar gravemente contra la seguridad psicológica es, frente a un comentario de un colaborador, decir, ¿qué? Por ejemplo. Bueno, pueden apostar lo que quieran, que esa persona no vuelve a abrir la boca nunca más en la vida, aunque le pidan disculpas, por ejemplo. Es decir, ya cuando no hay congruencia y no hay consistencia entre lo que digo y lo que hago, chau. Digamos, se pierde la confianza, que como bien sabemos todos los coaches cuesta un montón volver a construirla, ¿sí? Cuando hablo de growth mindset against fixed mindset, lo que estoy hablando es justamente de la mentalidad de crecimiento, de la mentalidad de desarrollo, de la mentalidad contraria a la que tienen muchos de la generación X para arriba. Y es esto, ahora vamos a dar un ejemplo bien de esto, que es bien interesante cuando corte la presentación. Los cambios tienen que ser sostenibles, aunque igual todo es tremendamente cambiante, porque si no es sostenible en el tiempo, volvemos a lo de antes, ¿no? Al tema del focus, al tema del multitasking. Es todo demasiado etéreo, ¿no? Y necesito equipos sólidos, líderes sólidos, que a su vez desarrollen líderes, que no solamente sean líderes ellos, sino que además sean grandes fabricantes de líderes. Sustentable, bueno, tiene que ver con esto que puede continuar, que va en beneficio también de lo ecológico, de lo que se puede sostener en el tiempo sin gastos energéticos, digamos, que sea económico, ahorrativo de los recursos naturales, que sea un líder con plena conciencia, plenamente presente, ¿sí? Reflexivo, que no se maneje por impulsos, ¿sí? por
porque le parece que tal o cual cosa, aunque hoy la intuición también es un tema muy importante, pero la reflexión no deja, obviamente con los tiempos que se cuentan para eso, son necesarios. Por eso es tan importante también, cosa que no sucedía en el siglo XX, resurge el pensamiento crítico. Resurge el pensamiento crítico como una habilidad que se espera de los líderes del siglo XXI, cosa que antes no aparecía para nada. Por supuesto, abrazar la diversidad y la inclusión, entre otras cosas, porque justamente nos van a generar resultados y productos y soluciones nuevas, digamos, disruptivas, originales, ¿sí? Todo tiene un porqué y un para qué, ¿sí? No es que ahora nos pusimos todos buenos y la otredad que tan temida era antes, ahora está totalmente aceptada, porque esto no es así, porque sabemos que en el interín hay un montón de movimientos de derecha, hiperracistas en el mundo, etcétera, etcétera. Con lo cual el ser humano tampoco es que ha cambiado tanto en algunos aspectos. Pero esto tiene que ver también con lo que nos viene bien en función de los tiempos que corren, ¿sí? Va a ser fundamental que evitar el micromanagement. Digamos, el micromanagement es una mala palabra. El tipo que no sabe delegar, el tipo que no sabe, el líder que no sabe, que no genera confianza, que no confía en su gente, que no desarrolla a su gente, que, digamos, se va desprendiendo de las tareas y permite el juego y la inclusión del error para que la gente realmente aprenda y aprenda a ver cómo aprende, ¿no? Lo que se llama la metacognición, ponerse afuera y decir, bueno, a ver, ¿cómo soy? ¿Qué necesito yo para aprender? ¿No? Que empiezan a aparecer también todos estos sistemas nuevos. Es una persona que no va a poder crecer dentro de la organización tampoco. Y como las cosas crecen tan rápidamente y cambian, el líder, digamos, necesita delegar. ¿Para qué? Para pasar a hacer otras cosas. Entonces, la gente que se adhiere a sus puestos con uñas y dientes y no transfiere conocimientos y no comparte conocimientos, está condenada a quedarse clavada ahí en ese lugar para sentirse indispensable, y por supuesto que la organización y el equipo lo van a expulsar, ¿no? Lo van a sacar, va a salir despedido solito. También el líder tiene que tener la capacidad de captar el momento y la oportunidad de armar y desarmar células ágiles diversas por temáticas que surjan en determinadas circunstancias y que se armen, no sé, células ágiles, por ejemplo, que se armen con un integrante de cada uno de los líderes de equipos de determinado segmento de distintos departamentos. ¿Para qué? Para solucionar un problema que no sabemos ni cómo resolverlo. Algo va a salir ahí. Y después se desarma. Por supuesto, hiperhábil en el manejo de las crisis, aprendiendo en el mientras tanto también, learning by doing, ¿no? Digamos, vamos aprendiendo mientras hacemos, y por supuesto, hiperágil. Entonces, la gran pregunta, y con esto sí vamos a abrir el debate en el tiempo que nos queda, ¿qué tipo de coach ustedes creen que requieren estos líderes que nos están convocando en este momento como gran desafío para los coaches que amamos las corporaciones y que nos dedicamos al coaching ejecutivo? ¿Qué nos están pidiendo a nosotros? ¿Qué tipo de coach es el que va a ser bien recepcionado en estas compañías, en este contexto y en estas circunstancias? Por supuesto, yo no les traje las respuestas, porque la idea es que lo generemos entre todos, ¿ok? Entonces ahora sí les pido
y los convoco a que generemos un debate y pensemos entre todos y que se animen a hablar los que incluso no han hablado aún, a ver qué creen, digamos, en este contexto que se ha planteado. ¿Qué tipo de coach es el que es convocado a las organizaciones en este momento? ¿Qué creen? A ver, Adri. Hola, Hola. Hola Clau, ¿cómo va? Hola gente. A mí, sabes que este tema me apasiona. No hago coaching en empresas, pero de todo lo que aprendí en todo mi proceso de aprendizaje como estudiante de coaching, lo implemento todo el tiempo en el trabajo, todos los días. Ayer, por ejemplo, justo también se presentó una situación de conflicto y para mí, esto que vos preguntabas de qué tipo de coach, qué tipo de líder requiere ser, no sé, yo te lo digo lo que a mí me parece, ¿no? Claro, lo que cada uno piensa, por supuesto. Sí, un líder que no... Hay muchos líderes que no tienen habilidades de líder, y eso es tristísimo. Y es terrible que pase eso. Porque frente a cualquier situación que se genere, que siempre hay situaciones de conflicto en un equipo, se requiere que venga un líder que escuche, que observe cada situación y que en algún momento después o los junte a todos o por separado y empiecen a trabajar ese tipo de situaciones. Porque si eso vos lo dejás pasar, en un equipo hay muchos profesionales y a veces son profesionales de distintas carreras, pero no tienen la parte emocional, que es para mí la fundamental, no saben cómo abordarla. Y para mí eso es lo más es lo fundamental. Y te estoy hablando de empresas multinacionales que no cuentan con líderes con ese tipo de habilidad. Okay. Para mí eso es lo fundamental, escuchar, básico, escuchar, ir a observar. Entonces esa empresa que va a pedir un coach para acompañar a ese líder a aprender justamente a desarrollar su inteligencia emocional. Sí, es que el tema es que, sí, Un coach que sepa ahí de están gestión de escribiendo, que emociones, muy sepa bien. gestionar emociones, sí, para mí eso es lo Perfecto. fundamental. Pero lo que observo es que eso no sucede, al menos de lo más cercano que tengo, no sucede en todas las empresas. En los coaches que no piden coaches, ¿sí? Que haya líderes que no tienen habilidades de, como que acaban de escribir recién, que eso me gusta. Claro, no, pero lo que dijo la contestación, eso es fundamental. Estamos pensando ahora qué tipo de coaches requieren este tipo de organizaciones que justamente se han visto tan convocadas y tan provocadas con tantos estímulos y con tantos cambios, y probablemente no llegaron todos a hacer el switch de esta manera. Por eso justamente hay tantos coaches trabajando en las organizaciones con todas estas carencias. Gracias, Adri. No. Mariana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar acá escuchando esta charla. Yo entré un poquito más tarde, pero sí rescato esta última parte que habías dicho de las habilidades que tiene que tener un líder. Entonces, es como que empezamos desde el lugar donde está hasta el lugar donde tiene que llegar. Entonces, el coach que va a trabajar con ese líder quizás puede hacer este trabajo, ¿no? De ver dónde está ahora ese líder, qué habilidades tiene, y trabajar en él las habilidades que le están faltando para llegar a ser ese líder número 10, ¿no? El 10, que tenga todas esas habilidades incorporadas. Además, por otro lado, el coach que ingresa a una organización no solo necesita aprender, o enseñar o acompañar a este líder, sino también involucrarse a la empresa que lo contrata
¿En qué sentido? En tener un panorama no tiene que saber todo cómo es el manejo de la empresa, pero sí tiene que tener un conocimiento amplio de cuál es la actividad de la empresa, cómo se desarrolla el trabajo interno de ese líder de esa empresa, por más que no intervenga en eso, pero eso le va a dar un contexto al coach para saber con quién está lidiando, cuáles son los objetivos de esa empresa, más allá que no trabaje puntualmente eso. Yo creo que Bien, esa bien, mirada global. muy interesante, María, lo que vos decís. Es decir, hace un tiempo se nos decía que el coach no tenía por qué, podía ser prácticamente como una página en blanco que sepa hacer muy buenas preguntas. Sin embargo, creo que el modelo de coach que hoy se está requiriendo es un coach que pueda estar a la altura de conversar con este tipo de líderes y con este tipo de situaciones complejas que atraviesa una compañía, una empresa. Tiene que ser me parece, opino, por eso lo llevo al debate, porque muchas veces va a tener que hacer coaching, hasta incluso coaching de desarrollo de habilidades en algunos aspectos, a estos líderes, a estos equipos que se empiezan a generar y que no se autoperciben como equipos. Digamos, tiene que tener una formación y una expertise y estar a la vanguardia, digamos, de todo lo que son las circunstancias actuales de los temas que se están hablando ahora. A veces la ontología no es el mejor recurso para una compañía, por decirlo elegantemente. Es muy interesante la escucha ontológica, pero se requiere otro tipo de agilidad y de lenguaje y de comunicación con estos pibes que van corriendo por los pasillos de las compañías, porque directamente, nada, ya no les alcanza ni caminar, ¿no? Entonces es interesante incluso escuchar la velocidad con la que hablan y la cantidad de idiomas que mezclan mientras hablan. A ver, Kenny, adelante, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. La verdad que muy linda y enriquecedora la charla. Y bueno, también comparto un Gracias. poco la idea ahí de las chicas que comentaron, de que creo que hoy el coach se tiene que enfocar más que nada en escuchar ahí, como decía Adriana, y también en saber indagar las necesidades de la organización a la cual va a entrar y va a formar parte, porque creo que ahí es donde a veces hasta las propias empresas y organizaciones no tienen en claro qué es lo que están necesitando, qué es lo que podrían mejorar para que haya un mejor clima, una mejor atmósfera dentro del equipo y de la organización. Y creo que ahí es cuando entra el coach con sus habilidades y sus competencias para poder indagar en la organización y poder presentar una herramienta o alternativa que pueda ayudar a la organización en esas necesidades que tenga para poder crecer y progresar. Creo que ahí está la clave y está muy en sintonía con las competencias de la ICF y del coach. Muy bueno, muy bueno. Yo estaba pensando justamente en esto del coach curioso, ¿no? De este coach explorador, que quiere entender, que quiere aprender, que todo le interesa, porque probablemente el líder del cual estamos hablando es el tipo de coach que nosotros tenemos que ser, ¿no? En el que tenemos que devenir para poder estar a la altura de la conversación que en este momento está puesta en escena, ¿no? Está en el centro de la escena. Así que buenísimo. Gracias, Kenny. Muy bueno lo que aportaste. Gracias por participar. Maxi Parra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, yo estoy actualmente estudiando recién, ¿sí? Estoy estudiando la carrera de coach. Y respecto a lo que decías, yo creo que lo básico, a mi entender, es primero sentir, probar, formar parte de lo que es una empresa, primero para poder
de manera de coachar o de entender bien a todos los integrantes, a las personas que se va a coachar, ¿no? Y lo otro es aprovechar la herramienta y el crecimiento ahora que se viene el cambio, lo que es la tecnología, y se va mezclando con el servicio al cliente, y estar realmente también innovando todo el tiempo, ¿no? Ser curioso con lo que decías vos, y aprovechar esta herramienta y este crecimiento para ir formando y coachando a las personas que lo van necesitando, los futuros clientes. Bien, bien, buenísimo, Maxi. Yo les cuento, les dije que bueno, ya nos tenemos que ir en un ratito, porque seguramente la sala se va a ocupar. Así que primero les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. Sé que hay un montón de ofertas en paralelo en todo el mundo y en toda Latinoamérica, y que además laburamos y hacemos un montón de cosas, con lo cual este ratito que nos regalamos para pensar y para juntarnos en esta comunidad es bien valioso para todos. Me quedó por contarles una anécdota, una experiencia, digamos, que se hizo para trabajar los conceptos de growth y fixed mindset, y que es que los chicos que son, se armaron dos grupos de chicos para ver qué pasaba con la deserción escolar, y en los chicos que tenían un temperamento rígido, Carol Dweck, exactamente, una pedagoga muy interesante, una psicóloga también del estilo de Brené Brown, lo que hizo fue una investigación acerca de cómo era el comportamiento y en qué momento dejaban la tarea este tipo de chicos que se asocian más al estilo de la población, de la generación X, ¿no? En donde vivimos, pues yo soy de la generación X, con una exigencia muy fuerte, y en donde no tenemos tan fomentado el tema del trabajo en equipo. De hecho, el tema del trabajo en equipo empieza a aparecer muy destacadamente a partir de la generación Y, no solo en las empresas, sino también en las escuelas. Y estos chicos lo que les pasa es que se enojan ante el fracaso, trabajan solos, aunque estén en equipo, aunque estén en un grupo, compiten con los demás, les importa mucho cuál es el que fue, digamos, cuál es la autoría de la idea, quién es el autor de la idea de lo que se está llevando a cabo en ese juego, en esa construcción que se está haciendo. Y juegan en paralelo, van jugando cada uno como su propio juego, compiten entre sí, y ante el fracaso, digamos, del resultado, lo que les pasa a esos chicos es que patean el tablero, se enojan y se van. Directamente, se van. No quieren continuar aprendiendo, se sienten tremendamente humillados, enojados y abandonan, ¿no? A diferencia de esta mentalidad de crecimiento, son chicos que se divierten ante el desafío, que todo lo que implique un obstáculo, un desafío, una dificultad, una adversidad, es para ellos un incentivo para seguir probando cosas, le tienen cero miedo al error o al fracaso, lo consideran como parte del proceso, no se detienen, es simplemente un ajuste de aprendizaje. Ya sabemos que por ahí no tenemos que ir, como el bebé que se levanta por primera vez y tiene que aprender a caminar. Imagínense, yo siempre doy este ejemplo, si la mamá cuando el nene se levanta y va caminando ante la primer caída, que está aprendiendo a hacer equilibrio, y dice, bueno, chiquito, no sabes, evidentemente lo tuyo no es caminar, al corralito ad eternum, ¿no? Y la verdad es que recién está arrancando, y con cada caída, el bebé justamente está aprendiendo a ajustar su equilibrio. Y es genial ver cómo va doblando la patita y cómo deja de repetir el mismo error, ¿no? En un determinado momento. Y es ahí donde se empiezan a producir los aprendizajes. Y si ahí está la madre feliz, motivándolo, dándole cero importancia a la caída,
y mucha más importancia al aprendizaje y al resultado, es maravilloso. Exactamente, ensayo y error. No hay otra forma de aprender. Entonces estos chicos salen divertidos, en vez de competir, colaboran, coordinan acciones, les importa un pito de quién es la idea, ya ni les interesa, se suben a la idea del otro y van generando como una sinergia, una espiral dialéctico ascendente en donde realmente ya lo que se está construyendo ya ni se sabe hacia dónde va en cuanto a cómo ha crecido. Se divierten, quieren más, aprenden y son felices. Así que bueno, nada, un ejemplo de lo que planteé ahí. Les mando un beso, un abrazo muy grande, nos vemos la próxima. Gracias por haber venido, ha sido un verdadero placer y nos estamos viendo en cualquier momento, de un lado o del Gracias, otro. Clau. Gracias, Muchísimas gracias a gracias. todos, gracias por venir. Adiós. Chao. Chau, Gracias. chau. Perdón.